ilustrador, arquitecto, investigador y docente. Como sujeto mestizo, su identidad en tránsito se mece entre culturas tradicionales y contemporáneas. Trabaja sobre territorio y patrimonio, indagando y explorando sobre prácticas artísticas, el hábitat popular y el hábitat ancestral contemporáneo. La relación entre el tránsito, cuerpo, paisaje, patrones de asentamiento y arquetipos de apropiación territorial. Fundador del consorcio Giu La Testa, Patrimonio Subterráneo en Italia, fundador de Fox Association, colectivo de artistas contemporáneos en Barcelona, España, líder del grupo de investigaciones, expresión, arte y creación de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque en Colombia, miembro para la mesa AAD Colciencias para validación de obras y productos en artes, arquitectura y diseño. Es doctor en arte y pensamiento de la Universidad de Barcelona, España, máster en planificación urbana del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, Italia, arquitecto de la Facultad de Artes Integradas de Bennett, Río de Janeiro, Brasil. Es docente en la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque en Colombia, docente en la Universidad del Norte en Colombia, docente invitado en la Universidad degli Studi di Foglia en Italia, en Berkeley University Ethnic Studies Summer School en España, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Academia delle Belle Arti de Foglia, aquí toca saber italiano por leer esto muy bien, Italia, Università degli Studi di Foglia, Arqueológica, Spin-off Workshop, Candela, Italia. Gracias. Entonces, bueno, te queremos darte una muy cordial bienvenida, Francisco. Para nosotros muy importante, digamos, este trabajo que venimos haciendo en torno al fortalecimiento de la investigación y también en torno a los procesos de acreditación de los dos programas de artes plásticas y diseño gráfico. Aquí nos acompañan el profesor Henry Salazar y estudiantes de su curso de artes plásticas, y pues estamos a la espera, y bueno, Said, Daniel, también profesor nuestro, estamos a la espera de que lleguen las otras personas, pero pues vamos a ir arrancando. La conferencia se va a centrar en los temas de acreditación e investigación. Primero, digamos, vamos a tener una charla general y al final se va a hacer una sesión, digamos, como cerrada para los que son miembros del grupo de investigación a distancia. Entonces, okay. Bienvenido, Francisco. Gracias, Danielita. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quisiera que esta primera sesión corriera, digamos, por cuenta de algo que yo quisiera que fuera más bien como algo como lo que dice Walter Benjamin. Walter Benjamin dice que hubo una época muy chévere donde, digamos, no había los medios de información que hay ahora, y el personaje que le traía a uno mundos de afuera era el viajero. Benjamin dice una cosa muy linda, y es un texto que les recomiendo, que se llama El Narrador, donde él recuerda, digamos, como esa época en que el conocimiento viajaba oralmente. Y lo de la idea de lo oral es porque la oralidad no solamente nos lleva al mundo que esa persona nos trae, sino a todos los mundos que nos activa en la imaginación, ese recuento que esa persona nos trae. Yo voy a comenzar por una conversación. Estando Margarita hace un par de años en el Ministerio de Cultura, en el área de educación artística, me convida para un conversatorio en la feria del libro, y la discusión, digamos, el conversatorio allí era en honor a un personaje muy clave que es Elliot Eisner. Y Eisner pues es un pedagogo del arte, y entonces comencé por una llave. Ella cuando me invita a hablar de esto, de la educación artística, y entonces yo recojo esta frase de Eisner que dice: el arte promueve la habilidad de cambiar la silla de los caballos en medio del arroyo. Y a mí esa frase de él, esa metáfora que él construye, me parece súper elocuente. Yo les digo a mis estudiantes que el arte es un deporte de alto riesgo, porque en esto nos estamos jugando la vida. Hay gente que deja el pellejo en esto, y son muchos. Y entonces yo le digo: estimada Margarita, me dan miedo los lineamientos de política de educación artística. Estaba hablando al Estado, no a Margarita, ¿okay? Sino a la política del Estado que en ese momento ella representaba. Me dan miedo los lineamientos de política de educación artística presentados
en los que el arte por medio de esta educación debe nutrir y ser instrumental a los objetivos manipuladores de una reingeniería social que dice querer promover la convivencia para la paz y los derechos humanos y constitucionales. No quiero ver los artistas convertidos en los nuevos trabajadores sociales o psicólogos sociales que por medio del arte y la educación artística deben lograr que los individuos de nuestra sociedad se comporten, entre comillas, y se transformen, y que transforme esa rebeldía y desasosiego en pura creación para el goce estético y el disfrute público, también educado para disfrutarlo, para que convivan en paz, para que sean individuos mejores y buenos. Reivindico el papel del rebelde y liberador del arte, su independencia, su autonomía para que no se comprometa el derecho que ejercen por medio del arte los individuos para disentir, criticar, oponerse y construir alternativas. Decir lo indecible, hacer lo inesperado. Cuidado, debe ser garantizado el derecho del arte de seguir siendo la loca de la casa. Loca porque ajena a esos laberintos de la lógica donde todo tiene razón y todo tiene que tener sentido. Loca, terminada en A porque femenina, fecunda de preñez, de posibilidad, de caos, de poiesis. Esto era en el 2013. Y entonces nuevamente acepto la invitación de Margarita y ahora estoy aquí para conversar con ustedes y seguir esa conversación que tenemos con ella. Y la conversación gira alrededor un poco de lo que he caminado. Y digamos que ese camino comienza por perderme. Es decir, hace unos 20 años, en la época más dura del conflicto, digamos del más reciente, tomo camino y salgo del país y regreso después de 20 años y me encuentro con Margarita y entonces un poco lo que les traigo es un recuento de ese caminar que viene nutriendo un trabajo colegiado, o sea, un trabajo compartido, discutido colectivamente. Y mi reflexión gira alrededor de la necesidad de que el arte sí siga siendo la loca de la casa, pero que cada vez tenga no más significado, pero sí más sentido lo que hacemos. Y eso implica también caminar desde la creación simple, la personal, a la creación compleja, la colectiva, la que se realiza en forma interdisciplinaria, en la que se realiza en forma colaborativa, y la que tiene un efecto transformador en la vida de las personas. A mí me suena mucho todavía lo que en época de universidad le comentaba a un colega pasándose fotocopias por debajo de la mesa porque me tocaron los últimos 5 años de la dictadura en Brasil y el texto de Freire era un texto prohibido, era un texto subversivo. Estamos hablando de los años 80, finales de los años 80. Y entonces Freire plantea que esa pedagogía del arte es clave porque es una pedagogía de autoconciencia y de conciencia colectiva. Él cree en ese papel del arte como alguien que es capaz de decir lo que todavía no tiene nombre y decirlo en otras palabras, en las palabras del arte. Pero que, como dice Freire, esto tiene que tener una pedagogía de la transformación. O sea, en la medida en que el arte tenga esa fuerza, esa capacidad de transformar la vida de las personas, tiene sentido. Y entonces yo ahí les voy a hablar de otros 2 autores claves. Uno es Iván Illich. Iván Illich habla de desescolarizar la escuela. Y vuelve a hablar de esos saberes profanos, de esos saberes que no son, digamos, los saberes oficiales de la academia, que son los saberes populares, que son los saberes de la tradición, que son esos saberes iletrados, dice él. Y entonces Illich, en México, confrontándose Illich con la realidad mexicana, hace un planteamiento muy, muy interesante sobre esto, que va de la mano de lo que hablaba hace un ratito de Benjamin, de ese narrador y de lo oral. Pero es que eso también nos lleva a otras formas de narración, la narración del cuerpo, la narración del espacio, la narración de la performatividad, de lo gráfico, de lo sonoro, de lo visual, de lo plástico. Hay 1000 maneras de narrar. Pero entonces yo me voy a parar en otro texto de Benjamin que se llama El juguete.
Y voy a hablar de otro personaje que me parece clave, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, que es Huizinga. Huizinga dice que el juego hace cultura. Y Huizinga, cuando dice eso, nos está diciendo una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque el juego es una realidad paralela. Nosotros jugamos, pero también nos la jugamos. Y alguien dice, juégatela. Es decir, que el juego puede estar también hablando de cosas muy serias. El juego es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Porque el juego nos lleva al lugar de la experiencia, pero una experiencia paralela a la realidad, entre comillas. ¿Cuándo termina un juego? Cuando yo digo tapo remacho, no juego más. Y ya. Y se acabó el juego. Y ese espacio desaparece. ¡Uf! Como una bombita de jabón, ¡pam! Se rompe y volvemos a la realidad. Pero ¿cómo volvemos a la realidad? Transformados. Lo que yo digo es algo en lo que creen mucho también los alemanes. Los alemanes tienen una tradición muy fuerte, no sé si ustedes recuerdan, de mitología. Ellos dicen que Dios, Thor, les entregó la palabra, y la palabra fue el alfabeto, y con el alfabeto ellos fueron cultura. Vale, está bien. Esto va por un lado, pero ¿qué es lo otro simpático? Que ellos creen en el mito, pero el mito se hace realidad en el mundo y se renueva a través del rito. ¿Y el rito qué es? El teatro, el arte. A través del arte es que el mito revive, vuelve y aparece, como en el mito de la anaconda ancestral en el Amazonas. Cada año el Yurupari vuelve a construir el mundo en un rito, no en un mito contado y escrito, sino en un rito que es un juego donde el mito es vivido por todos y vuelve a nacer el universo. ¿A qué voy yo con esto? Dicen los incas que tiempo y espacio en un lugar determinado construyen lo que ellos llaman las pachas. El tiempo y el espacio en un lugar determinado. Son filósofos, de los duros, de los profundos. Y dicen que esos tiempos, las pachas, se dividen. Hay el tiempo de los ancestros. ¿Dónde creen ustedes que está el tiempo de los ancestros? En relación al propio cuerpo. ¿En qué lugar lo situarían? El tiempo de los ancestros, la pacha de los ancestros, ¿dónde estaría? Ellos dicen que abajo, porque están los muertos. Dicen que hay otra pacha que es la del futuro, donde están los dioses. Pues ellos no lo sitúan al frente, lo sitúan atrás, porque el futuro no lo vemos. Mientras que el pasado, ¿dónde lo ven? Adelante, porque el pasado sí lo reconocemos. Lo logramos ver, visualizar, lo hemos vivido, por lo tanto lo hemos visto, y ellos lo sitúan al frente. Pero dicen los incas que hay un tiempo muy particular, el Pachacuti, y el Pachacuti es el tiempo de la guerra. Pues este país lleva 500 años viviendo el Pachacuti, todavía no ha terminado. Y esta figura de qué es el tiempo es clave, porque no hay un solo tiempo. No, y ahí vuelvo y retomo lo que decía Margarita, de reconocerme mestizo. ¿En cuántos tiempos vivo yo? Si soy mestizo en este país, mínimo en 3. Y me reconozco como mestizo, y entonces tengo de negritud, tengo de indígena y tengo de blanco. Y si eso es cierto, entonces ¿en cuántos tiempos vivo yo? Mínimo en 3. Y entonces cuando me digan es que tú no eres coherente, les digo pues qué maravilla. Si yo no puedo ser coherente, ¿cómo puede ser coherente ser blanco, negro y indio y al tiempo? Eso no tiene lugar para la coherencia. Tiene lugar para algo que está en ese Pachacuti, que es la transformación. Porque ellos dicen que el Pachacuti es el tiempo de la guerra. Así definieron el tiempo de la conquista cuando llegaron los españoles. Pero también lo definieron como el tiempo de la transformación.
el tiempo del cambio, el tiempo en el que los contrarios se unen. Ellos dicen que es como hombre y mujer, día y noche, sol y luna. Y esos contrarios son necesarios para que el mundo gire. Entonces ellos no lo ven como un tiempo de excepción, sino como un tiempo en el que hay que estar. Y nosotros llevamos 500 años en tiempos de Pachacuti. Por ahí dicen que esto se va a acabar. Yo no sé, pero sé que estoy todavía en tiempos de Pachacuti, en tiempos de guerra y de transformación. Eso me llevó a mí a trabajar con un personaje que es clave. Un personaje que es clave porque me llevó a eso, a entender que yo tenía un pedazo de mí que estaba como, ¿cómo les dijera yo? Como en un pedazo que yo todavía no había reconocido, pero que sentía. Y entonces comienzo esto hace unos años, viajando con un personaje por estos lugares. Por ejemplo, este es un dibujo del fraile San Bernardino de Sahagún, del siglo XVI, donde pinta, o sea, poner en otro lenguaje lo que a él le cuentan los indígenas de América en México. Y entonces le cuentan de estos viajes que ellos hacen y de las imágenes que ven. Bueno, este es uno de los primeros registros desde el blanco del mundo indígena, de reconocer ese otro. Y entonces, ¿qué hago yo? Esto. Mi lado blanco me dice que tengo que ser científico, que tengo que investigar, pero para crear, y que eso de investigar y crear van juntos. Y ellos dicen, no, pero es que si crear es la loca de la casa, usted haga lo que le dé la gana. Sí, pero es que hay una parte mía que me dice, no señor, usted tiene que ser disciplinado y tiene que dejar evidencias y tiene que poder explicar lo que hizo. Si no antes, por lo menos después. Y eso es otra cosa de la loca de la casa. Suelta a los perros, suelta a los bichos, se deja llevar, pero después tiene que saber recoger la piola del camino que recorrió para poderlo explicar. A sí mismo, antes que todo, no para los demás, para sí mismo. Entonces yo, ¿qué diablo? ¿Por dónde fue que estuve? ¿Qué fue lo que estuve haciendo? Bueno, y entonces me voy con este señor que se llama Lance Henson, un poeta Cheyenne mestizo americano, que se reconoce a él mismo como indígena, aunque su apariencia no lo refleja. Y este hombre, que es uno de los 10 poetas más grandes contemporáneos de los Estados Unidos, me dice, acompáñeme en un viaje. Porque yo le dije, yo quería hacer mi tesis, mi trabajo doctoral, sobre las prácticas chamánicas del yagé, pero el palo no está para cucharas. A mí el taita con el que trabajaba me dijo, muchacho, usted con una filmadora, una cámara, y es que preguntando por ahí, ¿usted qué quiere? Que amanezcamos por ahí en una chamba tirados. Eran las épocas del territorio independiente del Caguán. O sea, imagínense uno por el Putumayo dizque haciendo preguntitas y filmando. Pues sí, el palo no estaba para cucharas y yo me quedé sin objeto de estudio. Y entonces no podía indagar sobre ese pedazo mestizo mío indígena, porque no podía, estaba complicada la vaina. Y el taita Laureano me dijo, pues si quiere venga, pero ni pregunta, ni filma, ni graba. Y yo dije, uy, se fregó la vaina científica. ¿Yo cómo le voy a hacer esta vaina? Después, ¿quién me va a creer? Y yo con dibujitos a los hago, nadie me va a creer. Yo con eso no me gradúo. Y entonces me encuentro con este hombre en una Navidad, en una mesa de Nochebuena. Fíjense, en un rito cristiano. Me encuentro con este man que es indígena, totalmente miembro de la iglesia del Peyote Americana, y me dice, pues véngase conmigo, usted sí va a ir por el camino de Yagé, porque no se viene conmigo por el camino del Peyote. Y le dije, bueno, vamos. Me tiré 10 años en ese viaje. 10 años para graduarme con esa tesis con él. Porque significaba, ahí sí viene el tema biográfico, sin beca, como extracomunitario y trabajando en negro en España, en el puro rebusque, organizar un viaje de un mes para hacer una filmación en Estados Unidos y México.
complicado. Pues me tiré 10 años para organizarlo y lo hicimos. ¿Y qué fue lo que salió de ahí? Esto. El primer análisis que ustedes ven como unas hormiguitas pegadas en un papel blanco dentro de unas casillas es una prueba de que este señor comete repeticiones de ciertos términos que están ligados a lugares, a ceremonias o a eventos de la historia de su pueblo. En todas las poesías que ha escrito me tocó pues cepillármelas, leerme todo lo que el man había escrito para poder entender cuál era su universo. Y entonces ahí está la prueba de esa vaina, para que me den un título de doctor. Vaina bonita. El presidente del tribunal reconoce que esa tesis la hicimos entre Federico Lanchares, que es el cineasta que hizo la producción audiovisual, yo que hice la investigación, y Lance Henson, que es el poeta, y dice, esto tiene 3 autores esta tesis. Y le dije yo, Lance, la coronamos. En España, el rey firma el diploma donde dice que esto es conocimiento. El más alto, porque los doctores se supone que saben de todo. Yo no sé recetar ni me oralito, pero tengo un grado de doctor. Y lo que dice el presidente de tesis es muy importante, porque el presidente de tesis lo que reconoce es que esa poesía de él es producción de nuevo conocimiento en la academia, firmado por el rey de España. Entonces le dije, Lance, puedes ir a España a reclamar tu diploma, porque después de que me aprobaron esa tesis con 3 autores tienes derecho a ir a reclamarlo. Claro, a él no le importa eso porque él no es diplomado, él es diplomado. Pero ¿qué fue lo otro que se hizo esto, por ejemplo? En una herramienta sencilla como Google, ir registrando los lugares donde íbamos pasando. Y en la medida en que íbamos caminando, ir registrando esos nuevos poemas que él iba escribiendo. ¿Cuál era la teoría que había detrás de esto? Que si ven ese territorio verde todo, es como si fuera una especie de tapete verde, que es los Estados Unidos de América. Pues para una persona como Lance Henson, Cheyenne, bailarín del Sundance y miembro de la Iglesia Americana del Peyote, la única iglesia nativa reconocida como iglesia, como religión en los Estados Unidos por el Congreso, pues tiene una significatividad distinta. O sea, cada punto de esos para él significa algo. Yo hice todos los puntos en la tesis que él nombraba en sus poemas. Entonces yo tenía un mapa que tenía 50 puntos y después del mes de viaje había 16 puntos más. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una densificación de la significatividad del territorio y que esa significatividad se expresa a través de su producción poética. ¿Y cómo se llena eso para él? Caminando. En la medida en que él camina, él vive. Y en la medida en que él vive, escribe. Y eso sucede, como dicen los incas, en un lugar, en un tiempo particular. Eso no sucede en cualquier lugar. Eso sucede en tiempo real. O sea, cuando él vive, lo que él vive, lo toca, se transforma en poesía y lo devuelve en palabras escritas o habladas. Y eso es lo que yo estuve registrando durante un mes. Entonces yo lo que hice fue ser un escribano que decía, vamos pasando por aquí, este día este señor ahí en su cuadernito escribió un poema nuevo. ¿Dónde estamos? Aquí, págate, va para Google. Yo no necesitaba más herramientas que las que tenía en ese momento. Yo en el hotel paraba esa noche, me metía en Google y ¡pam! Ahí subía eso. Pero ¿qué fue lo otro que él me enseñó? Que ese territorio estaba lleno de otros imaginarios, no solo de los de él, y que dependían de qué cultura era la que vivía. Entonces es como si nosotros tuviéramos un territorio que no es uno, sino que son muchas capas de territorio. Y que cada capa es una cultura que juega, cree e imagina cosas distintas. Y no coinciden, menos en Estados Unidos. Porque la diversidad ya es casi que un pecado. Y entonces nos encontramos con cosas como estas. Ahí está un mapa con sitios arqueológicos, turísticos, que lo arqueológico tiene que ser turístico, o sea, tiene que estar conectado con el mercado. Allá entonces a la derecha tenemos un poco de panfletos, que son esos panfletos que uno ve por las carreteras, que le dicen a dónde tiene que ir, al no sé qué. Como era el oeste,
pues entonces tiene que ir a ver los cowboys y tiene que ir a ver las minas de oro, o sea, todos estos imaginarios de los blancos y los lugares de, digamos, de aventura. Y en cambio en el de abajo, que es llegando a la frontera con Estados Unidos, es folletos para ir al cielo. Es otro viaje. Entonces ahí comienza la frontera cristiana mexicana. Y entonces tú entras a la iglesia o vas pasando por ahí y te encuentras estos folletos que no es muy distinto de los primeros. ¿Qué te venden? Un viaje. Unos al lugar del placer y de la aventura y los otros para ir al cielo. Cada cual se imagina un viaje distinto. Y él va en un viaje distinto. En el viaje del peyote. Para ellos el viaje del peyote es un viaje por la Vía Láctea, es el viaje de la humanidad. A través de la Vía Láctea, transcurriendo su existencia. Y dentro de esa existencia de la humanidad, montada en esta nave que estamos nosotros, que se llama Tierra, atravesando la Vía Láctea. En algo que ellos llaman un viaje. Y entonces ellos no tienen sacerdotes, ni pastores. Tienen los que ellos llaman el hombre del camino, el roadman, el guía del camino. ¿Y quién es ese man? Pues es un man que ha recorrido más. ¿Por qué? Porque recorre de día, pero también recorre en los sueños. Recorre en los sueños, pero también recorre en las imágenes del peyote. Y entonces, como él va más lejos, va y vuelve y me cuenta. No, coja por aquí, coja por allá, y uno después coge por donde le da la gana. Pero ¿a dónde me lleva él? A esto. A lo mestizo. Y me presenta estas imágenes. Donde está la mujer que mantiene la tradición, y entonces ella viste con la tradición, con sus vestidos de Shakira, sus trenzas, sus mocasines, y él que es el jefe, vestido de blanco. Y entonces, ¿qué tenemos allí? Un mestizo. Si alguien llega al pueblo y la ve a ella, dice, ella es una india, y si lo ve a él, ¿qué dice? Un criollo. Un aculturado. Y ahí uno ve la doble estrategia de un pueblo. Con la mujer mantengo y con el hombre me adapto y me transformo, porque ya fuimos conquistados. Y entonces, ¿cuántos personajes y cuántos mapas del territorio hay ahí? ¿Uno solo? No, ya no. Y hay uno vestido de blanco. Hay un mapa, hay una noción del tiempo y del lugar que es nativo, pero que se viste de blanco. Y como dicen en México, a todo diga que sí. Nunca le diga al patrón que no, pero después haga lo que le dé la gana. Y entonces, esas fotos que hay a la izquierda son las fotos de Lance, de sus padres. Y ahí vuelve y aparece, miren, su padre vestido ahora a la derecha en la foto que está como naranja, y su madre vestida de nativa. Su madre, estoy hablando de una señora que murió hace pocos años, Lance tiene unos 70, y allá está él, con el pelo largo a la derecha, vestido de blanco. Y cualquiera que mira dice, no, aquí ya no hay indígenas, desaparecieron, acabamos con ellos, mire, solo le queda el pelo largo, pero el resto ya desapareció, ya no hay indios. No es cierto. No es cierto. Es una verdad, es un territorio que se va solapando. Y ahí viene el sincretismo. Mantengo mi alma, pero me expreso en la forma del otro. Para sobrevivir, para mantenerla viva. Eso fue lo que yo fui a aprender con esa mano. Claro, uno dice, vámonos a Estados Unidos a una reserva, y entonces uno se imagina que se los va a encontrar en los tipis, con las plumas, gritando como unos salvajes y correteando con unos caballos, como en las películas del oeste. Eso es un cuento. Esa es la representación que hace el otro de otro, pero no ese otro de sí mismo. Y él entonces me pone esas fotos y yo me voy a mirar los álbumes de la familia y me encuentro con esos personajes que hay allí. Allá está en el centro el abuelo español, con todas las mujeres y los hijos, se ve muy pequeñito, con todas las mujeres y los hijos alrededor. Ampliémoslo, porque ustedes me van a decir que no les quiero hacer perder. Bueno, este es el abuelo español, pero esta es la mujercita india. Mírenla.
Y yo decía, jolines, yo sí sabía que por algún lado, cuando suena la flauta, a mí me mece algo, pero yo no sabía por dónde. La mujer del abuelo, doña Inés, y aquí está el abuelo Efraín, el papá de mi mamá, y miren el hermano, y ahí está la otra tía, de apellido Piraquive. Pero el blanqueo es jodido, de ella nunca nadie había hablado en la familia. La fui a pescar yo así, y hablando con una tía abuela, preguntando y preguntando hasta que se aburrió y me contó. Entonces para eso me sirvió otro día. No, tú ibas en un viaje antropológico a estudiar al otro. No, ¿cuál estudiar al otro? A que ese man me ayude a encontrarme a mí mismo. Porque si no, ¿para qué ese viaje tan largo? 10 años de mi vida detrás de un man, ni que fuera bobo, era detrás de mí mismo. Y ese pedacito todavía no cuenta de dónde viene el pelo quieto. Y es de ese sí que nadie ha querido contar nada, porque ese sí que está bien guardado. Y entonces me encuentro con estos. Miren que las cosas se repiten. Miren qué lindo. George Brent, el primer indígena jefe que comerció con los blancos, comenzó a hacer comercio y a venderle a los del ejército y al general Custer. Y ahí está su mujer, una princesa. El man era un blanqueado comerciante, dirían. Ese ya no es indio, pero mírenle los mocasines de cuentas de colores que tiene puestos. Y se los hizo su mujer. Como dicen, de corbata, de saco de paño, con ruanita terciada y alpargates, como conocí yo a mi tío abuelo. ¿Y qué eran esos alpargates? Resistencia, no pobreza, resistencia. Para encontrarme con esta foto a los casi 50 años, para entender las alpargatas de mi tío abuelo, del tío Martín, santanderiano. Y me encuentro con este jovencito, un jovencito de 18 años, y ese es su abuelo, Navajo. También de la iglesia del Peyote, pero también de su iglesia o de su medicina Navajo. Y de la Navajo blanca y de la Navajo negra. O sea, tiene 3 religiones. Y es pastor de ovejas, ese pelado. Y dijo, renuncio al colegio, no vuelvo más. ¿Por qué? Porque voy a ayudar a criar el hijo de mi mujer, de mi hermana, a quien un man la dejó engrampada con un niño y se fue, y yo voy a ser el papá de ese pelado. A los 18 años toma esa decisión. Y dice, voy a ser pastor de ovejas. Y yo al colegio no vuelvo, porque lo que quiero es estudiar con mi abuelo, medicina, en la Facultad de las Plantas y del Peyote. A los 18 años toma esa decisión. Y entonces eso nos lleva a un lugar bacano. Ese lugar bacano es pues el viaje del que les estaba contando, ¿no? Contado a la manera contemporánea. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que quiera? Mientras yo hago esto, aproveche.